Ya hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, de nuestra serie. Hoy es la última clase. El título de nuestra clase en el día de hoy es la santificación final. La santificación final. Recordemos, hermanos, que la santificación es central en el propósito salvífico de Dios. Y es muy importante, pues, para nosotros como iglesia estudiarlo. Vamos entonces a orar, vamos a hacer una corta oración para poder dar inicio a nuestro estudio. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre Celestial, Padre Eterno, en esta mañana estamos aquí reunidos como tu cuerpo, tu iglesia, en el día santo, en el día que tú has separado para que tu pueblo te alabe y te bendiga. Escuche tu palabra, Señor, y crezca en santificación. Señor, te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, ayudándonos. Seas tú dirigiendo este estudio. Seas tú, Señor, acompañándome, Señor, a mí que enseño tu palabra, pero también a mis hermanos que escuchan. Danos, Señor, entendimiento en esta doctrina y que podamos como iglesia crecer en santificación. Señor, ponemos este estudio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les estaba diciendo que la doctrina de la santificación o la santificación es central en el propósito salvífico de Dios. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que ya lo estudiamos en esta mañana con el pastor Julio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es central la doctrina de la santificación, no es algo secundario, no es algo que está allí puesto por demás, no, es central en el propósito de Dios. Fuimos elegidos por Dios, ¿con qué propósito? Para ser santos y sin mancha delante de Dios. La Escritura nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. No pretendan, hermanos, que andarán en su vida cristiana pretendiendo andar en pecado y no santificarse. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es entonces la santificación? Según el Catecismo Menor de Westminster, recordemos, es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos totalmente reestablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Recordemos que hemos visto dos etapas de la santificación. Hemos visto la etapa inicial de la santificación, que corresponde a la conversión. Cuando nosotros somos llamados por Dios a la fe en Cristo, es el momento en que Dios nos da la conversión y ahí empieza una etapa inicial en la santificación. En esa etapa inicial de santificación nosotros somos librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. Somos librados del dominio del pecado. Hermanos, el pecado ya no es nuestro rey, el pecado ya no domina sobre nosotros, pero no somos librados de la presencia del pecado. Y porque todavía no somos librados de la presencia del pecado, entonces empieza una segunda etapa en nuestra santificación, a lo que conocemos como la etapa progresiva de la santificación. Y esto ocurre desde que somos salvados hasta el final de nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte. Estamos en una santificación progresiva, santificación progresiva. Y la última etapa de la santificación es la que estaremos estudiando en esta mañana, que es la etapa final de la santificación. Un versículo que nos resume estas tres etapas de la santificación puede ser el texto de Romanos capítulo 6, versículo 22.
Mire lo que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, etapa inicial, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, etapa progresiva, y como fin la vida eterna. El fin de todo será la vida eterna, y allí ocurrirá lo que es la santificación final. Libertados del pecado, etapa inicial, fruto de santificación, etapa progresiva, y fin, vida eterna, etapa final. Y recordando que en la etapa progresiva, que fue la más larga que vimos, nosotros tuvimos varios medios por los cuales Dios santifica a su pueblo, santifica a sus escogidos. Son los medios corporativos, son aquellos que pertenecen al contexto de la iglesia local, y vimos la importancia de pertenecer a una iglesia local, vimos la audición de la palabra de Dios, vimos la comunión de los unos con los otros, cómo esto ayudaba en el proceso de santificación, la oración corporativa, el partimiento del pan, el sometimiento a la supervisión pastoral. Pero también vimos los medios individuales de santificación. Vimos la mortificación del pecado, la oración personal, la lectura personal de manera reflexiva, la sumisión a la disciplina de Dios. Todos estos son medios que nosotros hoy en día, como iglesia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos utilizando para poder crecer en santificación. Ahora sí, hermanos, entremos de lleno entonces a la última parte, a la última etapa de la doctrina de la santificación, la etapa final en la santificación. Y vamos a estar viendo en este punto tres partes. Vamos a estar viendo los elementos envueltos en la etapa final de la santificación. Vamos a estar viendo el momento en que ha de ocurrir, y como tercer punto vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Los elementos envueltos en la etapa final de santificación. Bueno, cuando nosotros vayamos a ser santificados totalmente, esto ocurrirá al fin, en el momento que nosotros estemos en la presencia del Señor. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué ocurrirá? ¿Qué va a ocurrir en el momento cuando nos santifiquemos totalmente? Cuando seamos santificados totalmente. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que todo pecado será removido. Escuchen, hermanos, todo pecado será removido totalmente de todas las facultades de nuestra alma, y el cuerpo será purificado de toda propensión al pecado y de la debilidad. Todo pecado removido de nuestra alma, de las facultades de nuestra alma. Tengo que decir, hermanos, que el ser humano, el hombre, está compuesto por dos partes, por dos elementos: el cuerpo y el alma. En el alma reside o se manifiestan la mente, las emociones y la voluntad. Es el asiento de las facultades de la mente, emociones y voluntad. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Está en las diapositivas, o creo que no. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que estamos viendo es que el hombre está constituido de dos elementos: cuerpo y alma. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En estos dos textos podemos ver que el hombre está constituido de cuerpo y alma, o cuerpo o espíritu. El alma y el espíritu son dos términos que se usan de manera intercambiable, son sinónimos. Pero yo sé que ustedes me van a preguntar: y bueno, ¿y qué de ese texto de Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que hay tres partes en el cuerpo? Mire lo que dice el texto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Yo sé que la mayoría de nosotros crecimos en iglesias donde nos enseñaron que el hombre estaba constituido por tres partes: espíritu, alma y cuerpo, a lo que se conoce como la composición tricótoma del ser humano. Pero en los dos textos que vimos anteriormente, y vimos que el hombre realmente está constituido por dos partes: una parte material y otra parte inmaterial, que se llama alma o espíritu. Y a lo largo de toda la escritura, si ustedes son juiciosos y buscan todos los textos que hablan acerca de esto, se van a poder dar cuenta que la composición del hombre es de dos partes: una parte material, una parte inmaterial, y que el alma y el espíritu se utilizan de manera intercambiable o de manera sinónima. Ahora, si el texto de 1 Tesalonicenses 5:23 nos enseña que el hombre está compuesto de tres partes, entonces, ¿qué hacemos con textos como por ejemplo Marcos capítulo 12 versículo 30, donde dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Entonces podríamos decir que el hombre está constituido no de tres elementos, sino de cuatro elementos. Entonces ahí tenemos entonces un problema grande que solucionar. Y lo que tengo que decir de esto, hermanos, es que lo que hace el autor aquí, por ejemplo en 1 Tesalonicenses, es acentuar una verdad. Utiliza sinónimos para acentuar una verdad. Él está diciendo que el Señor los santifique por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Todo vuestro ser sea santificado. Es un recurso que utiliza el autor para decirnos que debemos santificarnos por completo. Lo mismo cuando el Señor dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es que yo debo amar al Señor con todo mi ser, con todo mi corazón. Anoche yo le decía a mi esposa: esposa, te amo con todo mi corazón y con toda mi mente. Y le pregunté: ¿y tú qué entiendes de eso? Y ella me dice: que tú me amas con todo tu ser. Ella no entiende que yo la amo con dos elementos diferentes de mi cuerpo o de mi ser o del ser compuesto que yo soy. Lo cierto es que el alma será purificada en todas sus facultades, en su totalidad: la mente, la voluntad, las emociones. Pero el cuerpo, hermanos, también será purificado de todo vestigio de pecado. ¿Qué textos nos enseñan esta verdad, hermanos? Efesios capítulo 5, versículo 25. Mire lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, propósito, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de Cristo al haber muerto en la cruz por nosotros es presentar a su iglesia, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Esto nos habla de santificación total en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia santa, totalmente sin pecado en su alma y en su cuerpo. Seremos, hermanos, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero mire lo que enseña también 1 Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando se manifestará Cristo en su segunda venida. Y cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Cristo en cuerpo y en el alma.
limpios de pecados, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, ¿qué es la glorificación? La glorificación es cuando nosotros alcanzamos plenamente el propósito para el cual fuimos creados: ser santos y sin mancha delante de Él. En el momento de la glorificación seremos semejantes a Cristo, vuelvo y lo repito, limpios de pecado. No habrá vestigio de pecado en nuestras almas ni en nuestros cuerpos. Hermanos, recordando que en la santificación progresiva nosotros teníamos una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es ser santos. Ser santos porque yo soy santos. Así dice el Señor. Pero entendemos, hermanos, que en este mundo, en esta vida, de este lado del cielo, no podremos alcanzar esa meta. Pero hacia allá nos dirigimos, hermanos. Hacia esa meta nos dirigimos. Nosotros anhelamos, hermanos, ser totalmente librados del pecado. Pero ¿cuándo será eso, hermanos? Y esto nos lleva al segundo punto: el momento en que ha de ocurrir. ¿En qué momento ha de ocurrir nuestra completa santificación? Y debo decirles, hermanos, que ocurrirá para unos, para la mayoría, ocurrirá en dos etapas, en la muerte y en la resurrección. Y para otros ocurrirá en una sola etapa, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y nos arrebate. En dos etapas para la mayoría de nosotros vamos a morir y posteriormente vamos a resucitar. En la muerte, hermanos, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el alma, o la separación del cuerpo y el espíritu. Génesis 35, 18 nos dice: y aconteció que al salírsele el alma, está hablando de la muerte de Raquel, y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis dice el texto, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y el texto nos está indicando que cuando el alma sale de nuestro cuerpo, cuando hay esa separación, entonces ocurre la muerte. La muerte entonces es la separación del cuerpo y el alma. Génesis 25:8 dice también: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo, todos los cuerpos que ustedes tienen allí irán en la muerte a la tumba, pero el alma va a la presencia del Señor. En la muerte ocurre la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo va a la tumba, pero el alma va directamente a la presencia de Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, que cuando nosotros estamos ausentes del cuerpo, allí hay una separación del cuerpo y el alma dice que está en la presencia del Señor, dice presentes al Señor. Nuestra alma va directamente a la presencia de Cristo. Por tanto, procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables. Pero Filipenses también nos enseña esto. Filipenses 1, del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué es muchísimo mejor? Porque estaré en la presencia de Cristo. En el cuerpo, no, hermanos, en el alma. Porque recordemos que el cuerpo va a la tumba. Luego entonces, hermanos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte, hermanos? La separación del cuerpo y del alma. Entonces el alma va a la presencia del Señor. Bueno, ¿y entonces qué hace el alma mientras espera el cuerpo? Bueno, el alma será totalmente perfeccionada. El alma, cuando va a la presencia del Señor, es totalmente purificada de sus pecados. Esto nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 23. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Voy a saltar al versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estas personas que están allí, los espíritus de los justos, primordialmente habla de los hermanos que nos habla en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Todos ellos murieron y ellos fueron a la presencia del Señor y sus almas fueron hechas perfectas. Esta palabra quiere decir algo que es completado, algo que es llevado a la meta. Pero por extensión a todos los justos que han ido a la presencia de Dios, sus espíritus o sus almas han sido hechos perfectos. Entonces, ¿qué hace el alma mientras espera su cuerpo? El alma es totalmente purificada en su mente, en sus emociones, en su voluntad. El Catecismo Menor de Westminster acerca de esto dice: las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos están todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Pero hermanos, nosotros no fuimos creados para que nuestra alma y nuestro cuerpo estuvieran separados. No. Nosotros fuimos creados para que nuestra alma y nuestro cuerpo, o nuestro espíritu y nuestro cuerpo estuvieran unidos. Nosotros por eso estamos esperando, cuando muramos estaríamos esperando la redención total. Todavía no estamos completos, hermanos. Nuestras almas y nuestros cuerpos deben unirse para siempre. Y por eso la segunda etapa que ocurrirá a la mayoría de nosotros es la resurrección de nuestros cuerpos. Para ser santificados totalmente es la resurrección de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán levantados de la tumba y serán perfeccionados y unidos a nuestra alma. Esta es la santificación final. Nuestra esperanza, hermanos, no es la muerte. Nuestra gran esperanza es la resurrección. Cuando seamos levantados, nuestro cuerpo será unido a nuestra alma y entonces seremos purificados en cuerpo y alma y estaremos eternamente con el Señor. Eso dice la Escritura, por toda la eternidad. Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos dentro de nosotros, esperando la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, recuerden, cuando fuimos creados, fuimos hechos seres, fuimos creados como una unidad. Recordemos que el Señor formó del polvo de la tierra nuestro cuerpo y sopló en nosotros aliento de vida. Fuimos creados como una unidad, aunque estamos compuestos de dos partes. No fuimos creados para estar separados. Por eso gemimos dentro de nosotros, para que nuestro cuerpo sea unido nuevamente a nuestra alma. Y eso ocurrirá en el momento de la resurrección. Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, nosotros seremos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo en el momento de la resurrección. Bueno, ¿y qué pasa entonces con aquellos hermanos que aún viven cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez? Bueno, sus cuerpos y sus almas serán transformados de una sola vez. Por eso hablo de una sola etapa. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos enseña esta verdad. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que mueren, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y si estaremos siempre con el Señor es porque entonces nuestros cuerpos y nuestras almas han sido limpiadas totalmente de nuestro pecado. Claro, porque para estar eternamente con el Señor no habrá allí ni pecado ni nada parecido. Seremos transformados en nuestros cuerpos, totalmente limpiados del pecado, y en nuestra alma igualmente. Y entonces nos uniremos a los santos que resucitaron primero, y luego estaremos para siempre con el Señor en un mundo eterno, libres de todo pecado. Imagínense en esto, hermanos. ¿Cómo será la eternidad sin pecado? Yo pienso que nosotros no lo podemos pensar, no lo podemos imaginar, hermanos, porque nosotros pensamos en función del pecado. Siempre hay pecado en nosotros, en nuestra mente siempre hay pecado. ¿Cómo será eso de estar siempre, eternamente, sin pecado? Eso debe ser maravilloso, hermanos. Debe ser maravilloso.
¿Qué aplicaciones prácticas encontramos de esta enseñanza, hermanos, de la santificación final? Bueno, nosotros somos capacitados para enfrentar la muerte. Somos capacitados para enfrentar la muerte. Hermanos, aunque la muerte da temor, produce temor, puesto que ninguno de nosotros ha pasado por esa experiencia, previamente no hemos tenido esa experiencia, vamos a sentir temor. Pero, hermanos, no debemos sentir una angustia extrema. No debemos sentir angustia extrema. Recordando lo que dice el Progreso del Peregrino, cuando estos dos personajes iban a cruzar, había un río que tenían que cruzar, era el río de la muerte, y entonces pregunta uno de ellos, bueno, ¿y no hay otro camino? Y le responden, sí, hay otro camino, pero solamente dos pasaron por allí, o pasaron por el otro camino, Elías y Enoc. Pero todo el resto de todos los creyentes deben pasar por el río de la muerte. Y dice, en el libro dice que ellos sintieron mucho terror, pero cuando ellos recordaban la Escritura, entonces recordaban las promesas, entonces podían mirar a Cristo y ese terror y ese pavor se disipaba. Hermanos, que cuando estemos en el momento de nuestra muerte, en la cama de enfermos, al punto de morir, que no nos sobrecoja un terror inmenso, sino que recordemos, hermanos, que estemos preparados para ese momento, recordando las promesas de Dios, recordando que Cristo destruyó la muerte. La muerte murió por la muerte de Cristo. Como dijo alguien, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. La muerte ya fue destruida. El aguijón de la muerte ha sido quitado. ¿Tendremos que pasar por allí? Sí, hermanos, tendremos que pasar por allí. Pero estaremos preparados. Pablo dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Recordemos, hermanos, que nuestras vidas son para el Señor, vivimos para Él. Y recordemos, hermanos, que nuestra muerte también es para Él morimos, recordando que iremos inmediatamente a la presencia del Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermanos. Hermanos, esto también es un aliciente para ser santos. Esto es un aliciente, hermanos, recordar que en el cielo no habrá pecado. El cielo es un lugar de eterna bendición, porque allí no habrá pecado. Todo creyente anhela el momento cuando ya sea semejante al Salvador, sin pecado, limpio de toda maldad. Hermanos, debemos anhelar ser santos. Una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo que un creyente pueda tener en este mundo. Voy a volver a repetir esto. Una vida de santidad es la experiencia más cercana al cielo que un creyente pueda tener en este mundo. Hermano, por eso tú debes santificarte, hermana, por eso debemos santificarnos. ¿Tú quieres experimentar algo del cielo? Santifícate. Santifícate, hermano, santifícate, hermana. Pero también una vida de pecado es la experiencia más cercana al infierno que tú puedas tener en este mundo. Un verdadero creyente quiere ser santo. Un verdadero creyente quiere agradar al Señor santificándose. Hermano, no esperes la santificación final. Solamente la santificación final
esa no llegará a ti. Tú debes santificarte en este mundo. El Señor no completará una obra allá, no terminará nada allá. El Señor empezó todo aquí. Allá será el final. No creas, mi hermano y hermana, que si tú no estás santificándote en estos momentos, si tú no procuras por ser santo, si tú no procuras agradar a tu Señor, no creas que serás santificado totalmente en el reino eterno. Tal vez escuches las palabras más tenebrosas que la Escritura menciona. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Santifícate, hermano. ¿O eso no te interesa? ¿No te interesa ser santo? Hemos estado estudiando la doctrina de la santificación durante varios meses. Y esto no solamente es por llenar un espacio que nosotros tenemos. No teníamos nada más que enseñar y entonces se nos ocurrió enseñar la doctrina de la santificación. No, hermanos. No, hermanos. Eso no es así. La Iglesia Bautista Reformada de Dios se caracteriza por ser una iglesia que tiene conocimiento bíblico, que tiene conocimiento doctrinal. Pero hermanos, que la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, sea reconocida como una iglesia santa. Que cuando la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, sea mencionada en los círculos cristianos, sea reconocida como una iglesia santa. Y será una iglesia santa cuando cada uno de nosotros seamos santos. Cuando a cada uno de nosotros nos duela nuestro pecado. Que cuando pequemos delante del Señor lloremos por Él, por ese pecado. Y que nos arrepintamos de Él sinceramente y queramos, hermanos, realmente ser semejantes a Cristo. ¿Recuerdan Romanos capítulo 8, 28? Y a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No es que voy a tener un buen trabajo, voy a tener una buena esposa hermosa. No, el bien es ser semejantes a Cristo en todo. ¿En qué? En santidad, en cuerpo y alma. Hermanos, ese es el llamado. Este es el estudio final, esta es la clase final de la doctrina de la santificación. Debes ser consciente de que tienes que santificarte. Debes santificarte por amor a tu Señor, a Cristo, y por amor a tu misma alma. Debes poner en práctica todo lo que has aprendido durante todas estas clases. Debes utilizar los medios de santificación que se te han enseñado en este lugar, desde este púlpito. Debes venir al culto sin falta. Este es un medio de santificación, el principal medio de santificación. Debes escuchar la palabra de Dios sin falta. Debes leer la Escritura de una manera reflexiva, sin falta. Debes orar cada día al Señor sin falta. Debes utilizar los medios que Dios te ha dado para que crezcas en santificación. Hermanos, que después de estas clases, como ya lo dije, nosotros como iglesia, como cuerpo, crezcamos en santificación juntos como hermanos. Y que, como dice la Escritura, que ya vimos el texto, seamos presentados delante del Señor como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Oremos, hermanos. Bueno, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la enseñanza bíblica de la santificación.
Señor, hemos pasado varios meses estudiando esta doctrina. Padre Celestial, aplica estas enseñanzas a nuestro corazón, nuestra mente, que nosotros no lo olvidemos, que siempre lo recordemos, Señor. Recordar que sin santidad nadie te verá, que no podemos pretender vivir una vida de pecado, creyendo que hemos sido justificados, pero sin santidad. No hay tal cosa como esa. Aquel que ha sido justificado es santificado. Oh Señor, aplica tu palabra, aplica, Señor, esta doctrina a nuestras vidas, a nuestras almas, y que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.